esta noticia que es inédita en Ecuador. Es la primera vez que un presidente activa este recurso constitucional de la disolución anticipada de la Asamblea Exitosa. Nacional, como se conoce acá el Congreso, Ujú. y convoca nuevas elecciones. Qué gusto saludarla, Yalilé. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Manuel. Es un gusto poder estar con ustedes para contarles esta noticia que es inédita en Ecuador. Es la primera vez que un presidente activa este recurso constitucional de la disolución anticipada de la Asamblea Exitosa. Nacional, como se conoce acá el Congreso, Ujú, y convoca nuevas elecciones. ujú. Este Se mecanismo justifica las sur. razones que está dando Guillermo Lazo, digamos, están contenidas en el marco del Estado Democrático de Ecuador, de la Constitución ecuatoriana? Exactamente, la Constitución del Ecuador le permite al presidente optar por este recurso de disolución en tres causales. Él ha escogido la causal de grave conmoción interna y crisis política. La Constitución es clara, en su artículo dice que es a juicio del presidente, es decir, que el mandatario puede optar por este recurso cuando él crea conveniente, y así lo ha hecho. Ayer se ha defendido en el Congreso. En la noche su equipo técnico y político le han aconsejado que opte por este recurso, y en esta mañana ya se difundió el decreto firmado. Ahora, es una convocatoria anticipada de elecciones legislativas y presidenciales, es decir, está asumiendo también que recorta su mandato, ¿no? Así es. El presidente en su decreto no solo que pide a los legisladores que dejen sus curules porque se disuelve el Congreso, sino que también pide al Consejo Nacional Electoral que en un plazo de 7 días convoque a nuevos comicios. En la organización o durante la organización de estos nuevos comicios, el presidente va a tener que gobernar bajo decretos ley. Si Ujú. bien la Constitución no establece un plazo máximo en el cual deban realizarse estos comicios, se calcula que aproximadamente él podría gobernar medio año hasta que las elecciones siguientes Ujú. pues se anticipen. Ahora, nosotros acá en Perú, cuando se cierra el Congreso, se activa inmediatamente la Comisión Permanente, es decir, queda la Comisión Permanente del Congreso de la República como una especie de palanca y de poder fiscalizador reducido al Congreso a la Comisión Permanente. Exitosa. No es el caso de Ecuador. Ecuador, a partir de esta decisión, queda definitivamente sin representación parlamentaria, sin poder legislativo. Así es, Mm, aunque no hay esta representación parlamentaria, mm, sí hay un control de la Corte Constitucional, que es el más alto tribunal referente a temas constitucionales del Ecuador, que deberá aprobar o emitir dictámenes favorables ante los decretos ley que el presidente Guillermo Lazo emita desde hoy. Es mm. decir, que Guillermo Lazo deberá pasar por un control constitucional antes de que sus decretos ley puedan ser Correcto. registrados y ser vigentes. ¿Qué reacciones ha habido a partir de esta decisión de la clase política, de los líderes políticos, principalmente de la oposición en Ecuador? Bueno, la noticia acaba de llegar hace unos pocos minutos, y la verdad ya hay algunas voces que se han pronunciado a favor, sobre todo, por ejemplo, de el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Fernando Villavicencio, que ha dicho que este es un día de fiesta nacional, que finalmente Lazo escuchó la voz del pueblo. En cuanto a la oposición, todavía no hay pronunciamientos sobre este tema. Sin embargo, en días anteriores, algunos legisladores opositores dijeron que no iban a acatar este decreto si es que Lazo lo firmaba. Sin embargo, aquí es importante decir que en caso de que ellos decidan no, digamos, rebelarse ante la decisión del presidente, estarían cometiendo desacato, el desacato ante la autoridad competente, por lo cual la Fiscalía y la Policía Nacional podrían detenerlos en flagrancia y pedirles que abandonen la sede del legislativo. Ok, correcto. Me dices que esto no tiene, digamos, parangón en la historia, no tiene referentes, es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza. Exitosa. Así es, la disolución anticipada del Congreso en estos términos se instaló en la Constitución del 2008, la Constitución que reformó Rafael Correa en aquel momento presidente. Desde ese momento no se
no se había activado. Okay. Lo mismo que el juicio político en contra de un mandatario. Lo que estaba sucediendo con el Lazo, Correcto. que tuvo que ayer defenderse ante el Congreso, fue algo inédito que sucedió por primera vez desde el retorno a la democracia en Ecuador. Yalilé, le voy a pedir un favor. Nos tenemos que ir a la pausa, un par de minutos, y por favor después un par de preguntas que me quedan en el tintero todavía. Le voy a agradecer que sea paciente conmigo. Estamos con el tema Ecuador, una noticia por supuesto de alcance internacional. Esto es un terremoto político en Ecuador, nos está diciendo justamente la colega Yalilé Loaiza. No tiene referente en la historia, es la primera vez que se estaba aplicando un juicio político a un presidente, en este caso en funciones, y la primera vez que utiliza también el presidente de la República una facultad constitucional, lo acaba de decir la colega Loaiza, facultad constitucional, donde además es la interpretación del presidente de la República para hacer este cierre de la Asamblea Nacional. Yalilé, me preguntaba en estos segundos, antes de mandar a la pausa, ¿cuál será la respuesta de la gente? ¿Cuál era el nivel de popularidad de la Asamblea Nacional y cuál es el nivel de popularidad del presidente Lazo? ¿Cuál crees tú que va a ser la respuesta entre el pueblo ecuatoriano? Bueno, el nivel de la Asamblea Nacional en cuanto a la popularidad era apenas del 6%, según las últimas encuestas realizadas. Y en el caso del presidente Guillermo Lazo, su popularidad no llegaba ni al 15%. Estamos hablando de un poder legislativo y un poder ejecutivo completamente desgastados, sin respaldo ciudadano. La verdad es que el pueblo en general ha pedido en algunas ocasiones, a través de estos sondeos de opinión, pues que esta sea una de las opciones que tenga el presidente para poder enviar a los legisladores a sus casas. Quiero contarles que desde la tarde de ayer las Fuerzas Armadas ya estaban concentradas en sus distintos regimientos, expectantes, esperando órdenes para algo que podría suceder. Esto creo que fue uno de los anticipos que teníamos de que podía haber alguna decisión presidencial como la que ha habido hoy. Y ya a esta hora en la Asamblea Nacional se ha impedido todo acceso. El personal ha sido retirado, la prensa ya no puede ingresar, así que estamos pues frente a algo... ¿Se ha pronunciado el presidente de la Asamblea Nacional o todavía? Todavía no, no hay los pronunciamientos. El presidente de la Asamblea Nacional era además de una línea opositora a Guillermo Lazo, y la verdad hasta ahora ninguna persona de la oposición se ha pronunciado. Lo siguiente que debería hacer pues es que los legisladores acaten esto. Y aquí creo que hay algo importante, como este era un escenario previsible, ya por ejemplo algunos líderes de oposición como el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, que fue el que estuvo al frente de las protestas de junio del año pasado, dijo que ellos iban a recurrir, en caso de que el presidente tomara esta decisión, a una acción constitucional para tratar de bajar el decreto. Aunque en una primera etapa había dicho que podrían salir a las calles, luego se decantó por la idea de ir pues a través de mecanismos jurídicos tratando de bajar. ¿Qué liderazgos perfilaría el próximo proceso electoral, tanto legislativo como presidencial, en Ecuador? ¿Es probable el retorno de la izquierda a Ecuador? De acuerdo con las elecciones de febrero de este año, podríamos ver que los perfiles, sobre todo de los partidos de oposición, especialmente de aquel partido liderado por Rafael Correa, podría poner un candidato que pueda tener fuerza y que pueda tener apoyo, considerando cómo se comportaron las elecciones municipales. Es decir, ellos tienen ya algunos gobiernos locales y esto podría impulsar la candidatura de una persona que postule hacia la presidencia. Guillermo Lazo, en entrevistas con algunos medios internacionales, tendría posibilidades. ¿Este candidato del partido de Correa tendría posibilidades de ganar las elecciones? Dependería del número de candidatos que se presenten, de los perfiles también, pero hay que decir que históricamente el correísmo ha tenido un voto duro que ronda entre el 20 y el 30%. Esto al menos le permitiría a un candidato pasar a una segunda vuelta electoral. Ok, pero la medida concreta del presidente Lazo, ¿fortalece a la derecha o a la izquierda ecuatoriana?
En este punto, la verdad creo que no fortalece ni a la derecha ni a la izquierda. Okay. Es más bien un recurso que ha utilizado el presidente para tratar de mantenerse en su mandato y recobrar un poco de estabilidad política. Es cierto que Lasso ha intentado en algunas ocasiones enfrentarse a esos intentos, no es el primer intento por sacarlo del poder, y pues lo ha logrado hacer, digamos, de forma exitosa, pero se ha pasado los 2 primeros años de gestión tratando de esquivar golpes. Correcto. Entonces, en ese sentido, creo que ha buscado un tipo de solución que le permita estabilizar en algo y poder en algo hacer trabajar sus proyectos que había ofrecido, pero en este momento no le favorece, no es una, la decisión no favorece a un espectro ideológico. Muy bien. Muy gentil, Yalile Loaiza, colega periodista ecuatoriana, por alcanzarnos la información de lo que va ocurriendo en este momento en Ecuador. Gracias, ha sido muy gentil. Muy buenos días.